Contra policías. El asesinato de una decena de elementos municipales en Celaya, Guanajuato, ha provocado el miedo de sus habitantes. Milenio documentó que la ofensiva criminal obedece al combate al cártel de Santa Rosa de Lima. En paz. En medio del clima de violencia, asesinato de aspirantes políticos, ataques y amenazas contra buscadoras y un periodista, el presidente considera que no hay riesgo, sino tranquilidad para las elecciones. Carnaval y asfixia. Tepoztlán, Morelos se enfrenta al turismo desmedido que provoca el carnaval anual de Chinelos. Tenemos la crónica. Vía rápida. Milenio recorrió la nueva autopista de Oaxaca capital a Puerto Escondido. Aún hay tramos inconclusos, pero los comerciantes ya ven los beneficios. Au revoir. El embajador de Francia en México, Jean-Pierre Abassadurán, termina su encargo y vuelve a París. En entrevista detalla las experiencias diplomáticas, culturales y gastronómicas que se lleva a casa. Buenas noches. El municipio de Celaya, Guanajuato, está asediado por criminales. Sus habitantes viven con miedo, a diario enfrentan todo tipo de delitos en su contra. Y quienes cuidan a los habitantes de Celaya, policías municipales, libran una batalla constante contra el crimen organizado que los ataca periódicamente. En lo que va de este año 2024 van al menos 8 ataques armados contra los elementos municipales. A los oficiales los han matado. 9 ya han sido asesinados. Los ataques no son nuevos, pero sí han aumentado. Una de las razones es el combate al cártel de Santa Rosa de Lima. Mi compañero Amílcar Salazar estuvo ahí, en Celaya. Aquí su historia. Cuando los oficiales iban pasando o patrullando por esta zona, fueron atacados por estas personas desconocidas. Se habla de que son 4 elementos de seguridad pública municipal fallecidos. En Celaya, el miedo se ve en las calles y la violencia en las carreteras. Todos los días, comerciantes y transportistas son víctimas de amenazas, extorsiones y secuestros. Cuando la suerte parece sonreírle al celayense, solo se trata del robo de pertenencias, pero su vida pende de un hilo. Los policías municipales, encargados de cuidar a la comunidad, decidieron emprender una lucha directa y frontal contra el cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, ya encarcelado. Esta declaratoria de guerra se tradujo en una cacería contra los uniformados, que ha dejado 9 bajas en lo que va de este año y 3 ataques contra la corporación, incluso con explosivos. Una organización policíaca contra una organización delictiva ha dado resultados, sin embargo, le ha costado vidas a la policía de Celaya. La noche del 24 de enero, un ataque ocurrió en la carretera Celaya-Salvatierra, a la altura de Santa María del Refugio. Víctor, Ezequiel, David y Arturo fueron emboscados y asesinados. Eran expolicías federales contratados por la policía municipal para realizar operaciones especiales. Nadie sabía de su existencia hasta que fueron difundidos sus nombres. Nadie conocía sus rostros, pues siempre estaban encapuchados. Ni siquiera tuvieron un homenaje, pues ninguno era de Celaya. Tenían un año trabajando para la corporación. Autoridades locales aseguran que combatir a este cártel le corresponde a las fuerzas federales. Son temas de delincuencia organizada, inclusive diría yo que son temas de seguridad nacional. Nosotros como Policía Municipal tenemos muy acotada la legislación. La descomposición en este corredor del Bajío, que comprende Celaya, Villagrán, Salvatierra, Apaseo el Grande, Cortázar y Juventino Rosas, comenzó en 2014 con la incursión de las drogas sintéticas. Se diversificó hacia 2019 con el robo de combustible, con la detención del Marro en 2020 y este año con la captura de su hijo, Luis Antonio Yepes El Monedas. Desde octubre de 2021 y durante 2022, mataron a 21 policías en el cumplimiento del deber o en descanso. En 2023 también fueron 21 y en lo que va de 2024 suman 9. Con imágenes de Alejandro Ansúrez e información de Abelina Guevara para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Dejamos una cortina.
Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que previo al inicio de las campañas electorales que arrancan el 1 de marzo, no hay riesgos de seguridad. El país está en paz y hay gobernabilidad. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. Lo están haciendo muy bien, no hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña el día 1 de marzo y todo muy bien. Esos los dichos, aquí los hechos. Ayer asesinaron a Andrés Valencia Ríos, exalcalde de San Juan Evangelista, Veracruz. Buscaba la candidatura a la presidencia municipal del próximo año. Esta madrugada su cuerpo fue entregado a su familia, es velado en el rancho La Hacienda. El crimen que se suma al del fin de semana en Ecatepec, Estado de México, cuando asesinaron al diputado federal Yair Martín Romero junto a su hermano Joan Martín. Hoy, más de 3,000 vecinos y simpatizantes de Morena marcharon para exigir justicia por ese crimen. La caravana avanzó por calles del municipio con globos blancos hacia la Fiscalía Regional de Homicidios. Otro crimen. Hace poco más de 24 horas atacaron al director del portal Noticias de Cuautla, Andrés Salas. Lo atacaron ahí en Morelos, su asistente murió, su hermano resultó herido. Hoy Andrés Salas reveló en distintas entrevistas que tiene miedo por su vida, a pesar de que desde hace 6 meses cuenta con el mecanismo de protección a periodistas que no le sirvió de nada. Lo atacaron ayer. Un grupo de periodistas del Estado anunció que dejarán de hacer coberturas de nota roja debido a las circunstancias que se están viviendo en la región. En Tijuana, la presidenta del colectivo Buscando a Atolano, Bárbara Martínez, denunció que ha recibido amenazas de muerte debido a que localizó 10 cuerpos enterrados en las faldas de un cerro al este de la ciudad. Hace 2 días asesinaron a 3 jóvenes en el bar Hope 52. Ayer le presenté las imágenes. Ocurrió en Villahermosa, Tabasco. Hoy la Secretaría de Seguridad del Estado confirmó que entre los 7 detenidos se encuentra el presunto tirador, identificado como Josué N. Hace casi 24 horas inició un paro de choferes de taxis y combis en Tizayuca, en Hidalgo, luego de que un operador fue golpeado el fin de semana por supuestos integrantes de una organización conocida como Los 300. Y hace 3 días quemaron 8 vehículos en Aguascalientes. Las autoridades lo atribuyen a personas vinculadas al crimen organizado con la intención de hacerse notar. En Guerrero, los transportistas siguen padeciendo la amenaza criminal. En Iguala, hombres armados mataron al líder de un sitio de taxis. En otro ataque ocurrido anoche, hubo disparos contra la fachada de una funeraria, donde también hacen servicios de médicos forenses. Sacaron un cadáver y le prendieron fuego. En Chilpancingo, la reactivación del transporte público sufrió un nuevo revés tras confirmarse la muerte de un chofer en el ataque de anoche contra una base al norte de esa ciudad. Ante esos hechos, cerca de 700 unidades suspendieron el servicio, las escuelas mantienen las clases a distancia. La violencia provocó que el Congreso Estatal guardara 1 minuto de silencio por los asesinatos de transportistas de los últimos días. Y sacerdotes de la capital guerrerense anunciaron un ayuno y una oración para pedir por la paz en Chilpancingo y en todo Guerrero. La gobernadora Evelyn Salgado no ha hablado, solo emitió esta declaración escrita, compartió este comunicado condenando el asesinato de ayer, se comprometió a que habrá justicia, que no habrá impunidad, informó que otros 100 elementos de seguridad se sumarán a los 500 que ya vigilan la capital del estado, aseguró que se va a combatir la impunidad porque es su obligación como autoridad entregar resultados a la población, al menos eso lo reconoce. Las rutas que conectan distintas comunidades en la montaña de Guerrero no están dando servicio hasta esta noche por la amenaza de grupos criminales. Chilpancingo y Chilapa no tienen conexión con otros 6 municipios, lo que está provocando que maestros y trabajadores no puedan trasladarse. Algunas rutas prevén reactivar labores mañana. Esos son los hechos. Volvamos a los dichos. Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. Lo están haciendo muy bien, no hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña el día 1 de marzo y todo muy bien. El tema también fue motivo de debate en el Senado, oposición contra Morena y Morena contra oposición. El pasado fin de semana en la ciudad de Aguascalientes se registró la quema de 13 vehículos. Absolutamente nadie queda a salvo del crimen organizado. No importa si tienes un familiar
en las esferas del poder o si eres una persona que se dedica a la agricultura y no tiene vínculos familiares con el poder. Lo cierto es que en Zacatecas, si no te matan, te extorsionan o te desaparecen. Cada 8 horas muere alguien en Puebla, reportan a un desaparecido o a un muerto. En Veracruz la situación de inseguridad no es diferente. Desafortunadamente, el día de ayer en la ciudad de San Juan Evangelista, al sur del estado de Veracruz, balacearon a un exalcalde. Hay aquí una senadora que precisamente fue víctima de esa violencia de sexenios anteriores y que efectivamente ha presentado sus denuncias. Hay que darle seguimiento, compañera senadora, para que se le haga justicia. Son unos perversos, son unos canallas y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá al infierno, allá deben de estar. Siempre he estado denunciando y por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata porque prometió que iba a haber paz. Y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz. El día de ayer fue acribillada una familia completa, entre ellos un bebé de meses, en el municipio de Ensenada. Casos como este no debemos de decir que fue el pasado o responsabilidad del pasado. Son casos que se están sucediendo el día de hoy en California, gobernado por Morena. Hasta la compañera que se fue a ayudar a la campaña de la derecha ya regresó. No, aquí no van a ganar votos por mucho discurso que digan. Váyanse a la calle, caminen las calles. No le tengas miedo al debate, cobarde. No te vayas, César. No te vayas. Aguanta el debate. Más de 200,000 familias en luto en este país por su gobierno corrupto que está ensangrentando a México. Presuntas víctimas, mujeres de lesiones dolosas, por cada 100,000 mujeres. Guanajuato, línea amarilla. Segundo lugar. Arrepiéntanse, reconozcan sus errores, porque como bien dijo Lucía Trasviña, se van a ir al infierno político, ahí deben estar. En lugar de estarse echando la bolita en temas de seguridad, deberían estar aprobando leyes, como esta que se aprobaron hoy, una reforma que prohíbe el matrimonio infantil en comunidades indígenas, para lo que, por unanimidad, modificaron el artículo 2 de la Constitución. La minuta pasa ahora a la Cámara de Diputados. De aprobarse, faltaría el visto bueno de al menos 17 congresos estatales. Los organizadores del Carnaval de Tepoztlán, en Morelos, buscan contener la llegada de turistas para su festividad más importante, ante los altercados que ya ocurrieron desde el fin de semana. Todo por la cantidad de visitantes. La historia es de mi compañero Ángel Hernández. El turismo agresivo y desmedido está asfixiando a Tepoztlán y sus habitantes, quienes temen por la continuidad de su carnaval anual de chinelos. Por ello, los organizadores, los mayordomos de las comparsas o grupos musicales de los 4 barrios que planifican el evento ya no quieren publicidad. Pedimos la no difusión del carnaval dentro de nosotros mismos como comparsas unidas. Bueno, aquí hay que aclarar, el carnaval lo organizamos las comparsas unidas. El desorden y las cerca de 150,000 personas que llegaron a Tepoztlán entre el domingo 10 y el lunes 12 de febrero causó que no todas las bandas ni grupos de chinelos pudieran salir a bailar y lucir sus trajes. Es tanta la cantidad de gente que es imposible para nosotros pasar. Es ahí pues así que nosotros pues no pudimos hacer la presentación de nuestra banda, no pudimos hacer nuestra entrada el día domingo. E incluso músicos y bailarines fueron agredidos. No había las condiciones, ¿no?, logísticas para que pudieran ingresar y se armó un conato ahí de violencia. Había pues empujones, hubo hasta golpes por ahí. Pero esta situación es nueva. El año pasado ocurrió lo mismo y los 2 días más importantes del carnaval fueron suspendidos. Este año se denunciaron y confirmaron varios hechos delictivos como robos y riñas. Robo de pertenencias sobre todo, había tumultos, las calles principales estaban llenas de gente y te insisto, hay gente que viene con toda la intención de disfrutar, pero hay gente que viene a ver qué se lleva. Metieron a casas, rompieron parabrisas, carteristas, celulares, robo de celulares.
Uno de los mayores problemas fue la alta participación de operadores masivos de tours. Vendieron muchos paquetes para venir al carnaval. Había alrededor de 150 autobuses que vinieron provenientes de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala. Ahora los organizadores analizan medidas como cambiar el día de la festividad. Este martes el carnaval concluyó con normalidad, los chinelos pudieron bailar y saltar y las bandas tocan. Con imágenes de Gerardo Torres, para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Mientras los eventos culturales como ese corren riesgo, a otros les dan luz verde a pesar de la inconformidad que a muchos les provoca. Las corridas de toros continuarán en la Plaza México luego de que una jueza federal rechazó dar una suspensión definitiva a la asociación civil Todas y Todos por Amor a los Toros, que buscaba cancelar estos espectáculos en la Ciudad de México. Aún se puede interponer un recurso de revisión ante un tribunal federal para determinar si revoca o confirma la sentencia emitida esta tarde. La Fiscalía General de la República determinó que no va a ejercer acción penal por el delito de tortura hacia Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, tras reconocer que no se acreditaron elementos de tortura cometida en su contra durante el traslado al penal del Altiplano. Aburto aún puede impugnar esto, pero el resultado no cambiará. Desde marzo del 2022 le presenté en Milenio Televisión detalles del expediente del caso en el que se descartó la tortura contra Mario Aburto. Aquí retomo algunos de los principales puntos. En su primera declaración, Aburto dijo que estaba esposado, con las manos atrás, amarrado de los pies y vendado de los ojos mientras lo tenían envuelto en un colchón. Los archivos muestran que cayó en incongruencias cuando en febrero de 1996 reiteró que fue torturado y golpeado durante sus traslados, pero que solo fue vendado de ojos y manos. En abril de 1998 se le practicaron exámenes de criminalística y medicina forense que concluyeron la inexistencia de tortura en su contra. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, le hizo un guiño a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hoy el gobernador emitió un decreto que traslada la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Secretaría de Finanzas a la Fiscalía Estatal, con lo que será la única autoridad facultada para inmovilizar cuentas del sistema financiero en investigaciones de hechos presuntamente ilícitos. Esto luego de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia que presentó el gobernador, quien argumentaba que el Congreso, que aprobó la medida en junio de 2022, invadía con la medida facultades del Ejecutivo. Mañana, la Suprema Corte analizará la validez del juicio político que inició el Congreso de Nuevo León contra el gobernador Samuel García. Por eso digo que lo del decreto de hoy parece un guiño a la Corte. El juicio lo inició el Congreso por no haber presentado a tiempo la Ley de Egresos 2023 y por no publicar los decretos aprobados por los diputados locales. Esto quiere decir que si mañana el ministro ponente falla a favor de la procedencia, el Congreso de Nuevo León puede destituir al gobernador. La Corte también contempla resolver la validez o no del proceso de la elección del fiscal general de justicia de Nuevo León, del cual el gobernador Samuel García había interpuesto una controversia acusando irregularidades en el proceso, del que ahora es finalista Adrián de la Garza, exalcalde de Monterrey. Es decir, que si la Corte dice que el proceso está apegado a la Constitución, Adrián de la Garza sí podría llegar a ser el nuevo fiscal de Nuevo León. Mientras esa novela sigue, su candidato presidencial en Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, denunció ante el INE a la coalición Fuerza y Corazón por México por una presunta guerra sucia a través de redes sociales, al detectar 150 bots en X que supuestamente emiten mensajes en apoyo a Xóchitl Gálvez y otros actores de esa coalición y que, según Movimiento Ciudadano, distorsionan la opinión pública en favor del PAN, el PRI y el PRD, por lo que se denunció la omisión de reportar el gasto en redes sociales. Piden que se investigue, se sancione y se sume a los topes de gastos de la coalición y de su candidata presidencial. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y Partido Verde, informó que el domingo 18 de febrero será su registro formal ante el INE. Recordó que su campaña inicia el 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México. Además, compartió un video de la reunión que tuvo con el boxeador mexicano Saúl Álvarez El Canelo, quien es amigo de Miguel Torruco, aspirante de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo ven tener la posibilidad de tener aquí al Canelo? No, es un placer para mí, gracias por Al contrario, campeón de campeones. Orgullo de México. Sí, orgullo de México, es verdad.
Luego de concluir su gira por España, Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, informó que iniciará campaña en Guanajuato y no en la Ciudad de México para evitar, dijo, confrontaciones con los simpatizantes de Morena. Pues seguramente cambiamos porque la jefa de gobierno, ex jefa de gobierno y precandidata del partido oficialista va a arrancar en la Ciudad de México y bueno, para no generar ningún contratiempo. Me va a encantar arrancar en Guanajuato, que además es un estado muy panista y es un estado que ha hecho bien las cosas, salvo en seguridad. Hoy le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador si aceptaría el triunfo de otra u otro candidato presidencial que no sea Claudia Sheinbaum. Dijo que sí, aunque bromeó con una de las letras de Chava Flores. En el hipotético caso, ¿reconocería a la ganadora aunque no sea de su partido? Sí, en la democracia es así. Sí, es el pueblo el que manda. Pero pues hay que pensar en la canción de Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer. Vamos a esperar a ver qué dice la gente. También le preguntaron sobre las declaraciones de Carlos Slim sobre los temas en los que no concuerda con la 4T, como la variedad de atribuciones que le ha dado el gobierno federal al ejército. Aquí lo que dijo ayer Slim al respecto y la respuesta del presidente. Yo creo que las Fuerzas Armadas son excelentes, pero yo creo que es demasiado. Que estén los metiendo en tantas cosas que es un exceso. Respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce de que el ejército tiene 5 misiones. Una misión es la de proteger nuestra soberanía. La segunda misión del ejército es garantizar la seguridad interior. La tercera es el apoyo en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. La cuarta función es la que más ahora nos ha apoyado, la contribución del ejército para la construcción de obras. Y por último, la quinta misión del ejército, el auxilio a la población en casos de desastre. De todas maneras, yo respeto mucho a Carlos y siempre dialogamos y debatimos. A principios de febrero se inauguró la autopista que va de la capital de Oaxaca a Puerto Escondido. Después de años de construcción, se inauguró. Aún no está completamente terminada, pero sí cumple con hacer menos de la mitad de las horas que se hacían desde la capital oaxaqueña a Puerto Escondido. Omar Brito estuvo allá. Aquí la historia. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Luego de casi una década de construcción, a principios de mes fue inaugurada la autopista que conecta la capital de Oaxaca con Puerto Escondido. Uno de los beneficios, además de que va a conectar a más de 100,000 habitantes de diversas comunidades, es que reducirá de 6.5 horas a 2.5 horas pues este recorrido. Nosotros lo vamos a poner a prueba justamente hoy. Nos encontramos en el Zócalo, en el centro de Oaxaca capital, y nos dirigimos justamente a Puerto Escondido. Arrancamos, son las 11:07. Vamos a Puerto Escondido. Hemos llegado ya a la playa, tenemos aquí enfrentito el mar. Básicamente hicimos 3 horas, ¿sí? Desde el centro de Oaxaca capital hasta Puerto Escondido. Podemos quitar, digamos, la media hora del tráfico del centro. Sí se hacen entonces 2 horas y media desde la salida de Oaxaca hasta Puerto Escondido. Quedó también resuelto un diferendo entre los habitantes de 4 municipios de la zona que crearon empresas de transporte comunitarias para ofrecer servicios con autobuses entre las comunidades de la ruta. Como no les cumplieron, el 5 de febrero, horas después de la inauguración de la carretera, decidieron bloquearla. Nosotros pedíamos precisamente una mesa de atención en donde se pudiera platicar con todos y con la misma secretaría, y que fuera la secretaría, que es a la que le corresponde determinar quiénes sí pueden brindar el servicio y quiénes no.
El alcalde afirmó que el problema está resuelto y no volverán a bloquear la vía. Los primeros beneficiados son comerciantes y restauranteros, quienes celebran que se duplicó el número de turistas. Definitivamente hemos tenido un flujo más de personas desde que se aperturó la carretera, desde el domingo. Ha incrementado aproximadamente un 40 o un 50% más de flujo de personas. Con todo y los beneficios, la nueva vía aún no está terminada. Milenio constató que en al menos 24 puntos aún hay obras. En imágenes de Néstor Núñez e información de Oscar Rodríguez, para Milenio Noticias, Omar Brito. Un tiroteo en el metro de Nueva York ocurrido anoche dejó un mexicano muerto. Se trata de Obed Beltrán, originario de Tehuacán, Puebla. Tenía 35 años en el momento en el que ocurrió este ataque. Él, el mexicano, quien ve usted en pantalla, estaba hablando por teléfono con su esposa, con quien estaba cumpliendo 14 años de relación. Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, aseguró que están en contacto con el consulado mexicano para dar apoyo y atención a su familia. Obed fue una víctima colateral, de acuerdo con la autoridad neoyorquina, pues una de las balas lo alcanzó. Murió en el hospital al que fue trasladado de emergencia. La policía de Nueva York busca a 2 de los participantes en ese tiroteo. Por cierto, esta noche el gobierno de Puebla reveló que el cuerpo de Obed aún se encuentra bajo resguardo de las autoridades de Estados Unidos para realizar las diligencias necesarias. Detallaron que la tormenta de nieve que ocurre en esa región de Estados Unidos podría alentar el traslado, retrasar el traslado de los restos a México. Obed Beltrán llevaba 1 año y 8 meses trabajando allá como obrero en la Gran Manzana. Los republicanos de la Cámara de Representantes consiguieron abrir un juicio político contra Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, por no hacer cumplir, ellos dicen, no hacer cumplir las leyes de inmigración de su país. Lo lograron con solo un voto de diferencia, 214 contra 213. Recordemos que el 6 de febrero no pudieron. En la Cámara de Representantes se frenó el proceso contra Mayorkas por una votación de 216 contra 214. Había 4 votos de republicanos que desafiaron a su liderazgo, se unieron a los demócratas, pero hoy ya se echaron para atrás y por un solo voto se logró iniciar juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, algo nunca antes visto, pues es un funcionario del gabinete presidencial en este proceso de juicio político. En respuesta, el presidente Joe Biden dijo en un comunicado que la historia no verá con buenos ojos a los republicanos de la Cámara de Representantes por su descarado, así lo considera, acto de partidismo inconstitucional que ha apuntado a un servidor público honorable para presentarse a juegos políticos mezquinos. Destacó que los mismos republicanos que impulsan este juicio político están rechazando los planes bipartidistas con los que el secretario Mayorkas ha trabajado para fortalecer la seguridad fronteriza. Horas antes, Biden condenó los comentarios que hizo el fin de semana el expresidente Donald Trump sobre que permitiría que Rusia hiciera lo que quisiera e incluso atacara a los integrantes de la OTAN, de la Alianza del Atlántico Norte, porque no aportan recursos a su propia defensa. Estas declaraciones forman parte de un esfuerzo para convencer a los republicanos de la Cámara de Representantes de aprobar el paquete de ayudas por $95,000 millones para Ucrania, Israel y Taiwán, que por cierto ya aprobó el Senado. I got them to pay up. NATO was busted until I came along. I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. And one of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. Can you imagine a former president of the United States saying that? The whole world heard it. The worst thing is he means it. No other president in our history has ever bowed down to a Russian dictator. I never will. For God's sake, it's dumb, it's shameful, it's dangerous, it's un-American. Mientras se discuten los puntos de una posible tregua para el conflicto entre Israel y Hamás, los refugiados en Rafah, al sur de Gaza, siguen padeciendo condiciones de hacinamiento. Todavía hay historias que contar, buenas historias. Es un adolescente, Hussam al-Attar, quien creó su propia fuente de electricidad para iluminar la tienda donde él y su familia viven después de haber sido desplazados. En reconocimiento a su ingenio, la gente lo ha empezado a llamar el Newton de Gaza. Aquí su historia.
لقبوني بنيوتن غزة. الشبه اللي هو بينه وبين نيوتن إنه نيوتن يعني هو قاعد تحت شجرة تفاح وقعت عليه التفاحة فاكتشف الجاذبية، وإحنا في ظل الظلام اللي إحنا عايشنا فيه والمأساة والصواريخ يعني اللي بتنزل علينا، فأنا فكرت إني أعمل هذا الضوء، اخترعت هذا الضوء، جبته وفكرت إنه أعمل فيهم طاحونة هوائية يعني تولد الطاقة. أول محاولة ما زبطت معي، الثانية كانت تولد طاقة بس ضعيفة، الثالثة جبت كمان واحدة وركبتها فوقيها ويعني زبطت، بعدين نزلت منهم أسلاك ويعني دوت منهم ضوء، فيعني زبطت الفكرة. شعوري يعني إنه أنا لما اكتشفت إنه هذا الفكرة اللي أنا عملتها زبطت، خففت كتير من المعاناة والأزمة اللي إحنا عايشين فيها في الحرب. Concluyó la misión del embajador de Francia en México, Jean-Pierre Aceboudiarian. Este martes se despidió en una columna aquí en Milenio Diario, donde aseguró que fue un honor representar a su país aquí en México, donde se lograron fortalecer los lazos políticos, económicos, educativos, científicos y culturales que se comenzaron a construir hace más de medio siglo con la visita del expresidente francés Charles de Gaulle a México. Tuve la oportunidad de conversar con él, con el embajador de Francia aquí en México, antes de su partida. Aquí parte de lo que me dijo. El embajador de Francia en México, Jean-Pierre Aceboudiarian, muchísimas gracias, embajador. No, muchas gracias por estar, muchas gracias por el espacio. A unos días de que se vaya, regrese a Francia después de un tiempo acá en nuestro país, ¿qué se lleva de México? Me parece que me voy a llevar todo el país o el corazón, ¿no? Porque México es un país que, bueno, que te agarra y que no te puede dejar indiferente, ¿no? Es un país con mucha cultura, pero antes que todo por lo que voy a conservar como recuerdo de este país es la gente, ¿no? Por supuesto su calidez, el cariño que me mostraron los mexicanos desde mi llegada en el país hace 3 años y medio. Sí. ¿Qué descubrió de México? Porque mucho se sabe de nuestro país y más alguien que ha estado en la vida diplomática o que a su carrera profesional ha dedicado a la vida diplomática, conoce de México. ¿Descubrió algo? ¿Descubrió algunas cosas de nuestro país viviendo acá? Muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto, conozco el continente, digamos, porque fui embajador de Argentina, viví en Bolivia, así que conozco un poco este continente. Pero sí, viviendo en México durante todos esos años descubrí mucho. Viajé en todos los estados, casi todos los estados del país, me faltan 2, me parece, que todavía no he visitado. Así que lo que realmente me impacta en México es su diversidad, es un gran país. Me fascinaron, por supuesto, las civilizaciones prehispánicas. Y es algo que comparten todos los franceses, ¿no? Esta fascinación por los aztecas, por supuesto, los más conocidos, pero también otras culturas como los olmecas, ¿no? Hubo hace 3 años, antes de salir de México, hace 3 años y medio, hubo una muy linda exposición sobre los olmecas en el Museo de Quebralén, el museo más importante, ¿no? En el centro de París, y eso me fascinó también, de descubrir la diversidad de estas civilizaciones, ¿no? Que albergó México. Y no solamente en un museo, sino que ya verlo, ¿no? En donde se originó toda esta cultura. Totalmente. Por eso fui a Jalapa, por supuesto, a descubrir en Veracruz, ¿no? el fantástico museo de arqueología con estos artefactos, ¿no? del tiempo de los olmecas. Y sí, es algo que fascina a todos los franceses, ¿no? Me acuerdo como de niño, de adolescente, haber visto en el Grand Palais, en el centro de París, también una exposición sobre los mayas, que fue algo que me impactó muchísimo de una manera. Y no sé si tal vez fue un elemento de la fascinación que tengo para América Latina. Sí, ¿no? Y se convirtió usted en un promotor nuestro, aunque es promotor de Francia en México. Al final también las publicaciones que veíamos, lo que logró con esta interacción, pues también promueve a México, ¿no? Totalmente, sí me siento parte embajador de México hacia Francia. Bueno. Sí. ¿En qué estado está, en qué estatus está la relación México-Francia? Hemos tenido momentos... obstáculos, diría yo, en la relación, pero actualmente parece que hay una buena relación, ¿es correcto?
Totalmente, me diría que es una excelente relación en todos los ámbitos. Me parece que colaboramos en todos los planes, el plan es multilateral como el bilateral. Multilateral, porque en un mundo cada vez más complejo, me parece que países que comparten valores similares tienen que trabajar juntos. Y lo hicimos, por ejemplo, en 2021, copresidiendo el Foro Generación Igualdad, la conferencia internacional más importante desde Beijing hace más de 25 años sobre los derechos de las mujeres. Me parece que México y Francia realmente llevan al mundo este valor de igualdad de género, pero trabajamos muy bien también cuando México estaba en el Consejo de Seguridad en 2022 y 2023, en particular sobre una resolución humanitaria sobre Ucrania. ¿Qué se va a encontrar allá? Porque además sé que se lleva un amiguito mexicano, ¿no? El pequeño gato que adoptó acá en México. Por lo menos ese sí se va con usted. Sí, ya está en Francia. Ya tengo que decir, Fran, ya viajé hace 3 semanas y me llevé a Diego a Francia. Y sí es importante también, las mascotas nos acompañan en la vida, ¿no? Son parte de nuestras vidas. Y por supuesto, adopté a Diego hace 3 años y medio y es parte de la familia. Sí, también lo vimos cocinar en la parte de la repostería, ¿no? Todo esto que además pues, es característico de Francia. O con México. También con México. Que es algo que compartimos, sí, el gusto de la comida. Y más que la comida, me parece lo que hay alrededor de la mesa, ¿no? La sobremesa en México es algo muy importante. Uno de los últimos platillos que preparé fue con la gran cocinera zapoteca Abigail Ruiz Mendoza y cocinamos un platillo típico zapoteco, típicamente de Oaxaca, la sopa de flor de calabaza. Así que sí, eso me encanta y me parece algo muy humano también de hacer una comida juntos y me parece que eso responde al espíritu de nuestra relación. ¿Descubrió algún platillo estando en México, algo que no conocía? Viajando a Yucatán, por ejemplo, me encanta la cochita pibil, es uno de mis platillos favoritos. En el norte el cabrito me encanta también. ¿no? El cabrito, sí, el cabrito es excelente. Así que descubrir los platillos, los vinos mexicanos, porque los franceses, por supuesto, somos muy orgullosos de nuestros vinos, pero cuando uno vive en México, descubre también que es un país que produce excelentes vinos. Pero los dos países también nos parecemos en ese nacionalismo, en ese patriotismo. Me parece que hay una diferencia entre nacionalista y patriota. Me parece que somos países patriotas, somos muy apegados a nuestra bandera, a nuestro himno nacional, a las grandes figuras de nuestra historia, pero somos también naciones muy involucradas en la vida internacional. Así cerradas. No, México no es un país cerrado, Francia tampoco lo es, somos países muy abiertos. Incluso sobre temas más complejos como la inmigración, por ejemplo. Yo soy también un nieto de inmigrantes armenios hacia Francia y veo el recibimiento que tienen los migrantes en México también. Así que frente a los grandes retos mundiales, me parece que no somos países cerrados, somos países que tratan de encontrar soluciones a retos reales, como el cambio climático, como las afectaciones a la biodiversidad o las inmigraciones. Bien, embajador, yo le agradezco mucho, de verdad, gracias por su tiempo y por el tiempo que pasó acá en México, estos 3 años y medio, ojalá que los haya disfrutado. Sí, muchísimo, sí, volveré, no como embajador, pero ciertamente como persona. Muy bien, merci et bon voyage. Merci beaucoup a vous. Merci. Gracias y buen viaje de vuelta. El embajador de Francia aquí en México. Pausa y volvemos. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil recogió pedazos de la interminable conferencia del ingeniero Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. Dice el magnate que no ha sido beneficiado por el gobierno del presidente López y subrayó que Telmex ya no es negocio, porque lleva 10 años en números rojos.
Números rojos, canastos, pues se la chuparon hasta el filtro. ¿Y qué hacemos? ¿Le prestamos dinero para que recupere a la empresa que le entregaron en aquellos años hombres tan pobres y modestos como usted? Gámez tiene su dinerito, ingeniero, ¿le interesa? Gilga quisiera enumerar algunas de las empresas de Slim que no están en números rojos, pero solo Dios sabe, y sus administradores del ingeniero, como suele decirse. La verdad, ¿no es un poco demasiado que el ingeniero diga que la empresa que fue la plataforma de su gran fortuna está quebrada? Ajá, el ingeniero Slim dice cosas como estas, o podría decirlas. Quiero decir cosas, pero sin decirlas, sobre todo si el sexenio termina. ¡Ah, qué valentía! A 8 meses de que López termine su presidencia, Slim dice que se le ha dado mucho al ejército. De acuerdo al 1000%, ingeniero, pero caramba, se tardó usted 5 años en dar esa opinión. Es que de veras... Todo es muy raro, caracho. Como diría Jean-Louis Rodolphe Agassiz, no puedo perder el tiempo en ganar dinero. Gracias, Gil. Te leemos en las páginas de Milenio Diario. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.